RD Multimedia presenta Acerto Radio, el análisis periodístico de los expertos. Un espacio en donde la noticia se convierte en reflexión y opinión. Generamos una labor periodística que te brinda un análisis objetivo. Acerto Radio, con los periodistas Georgina Torres y Luis Javier Valero. Comenzamos. Muy buenas tardes, yo soy Luis Javier Valero Flores y a lo largo de la próxima hora estaremos aquí en contacto tratando de comunicarle nuestras reflexiones y las reflexiones de nuestros compañeros y que estaremos transmitiendo al aire las reflexiones y opiniones que usted nos envíe al 432-3003 y también por el WhatsApp al 614-363-2021. En nuestras frecuencias estamos transmitiendo en FM en el 102.5 y en AM 760 en la radio. Además, transmitimos en televisión en el canal 173 de Total Play y por todas las redes sociales del Facebook en vivo de Antena TV FM y además también en la de acerto.mx. En esta tarde, que es la tarde de los acertos, tenemos 36 grados aquí afuera de nuestras instalaciones. Josué Aguirre, muy buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Pues un gusto estar con ustedes. Ya me han puesto falta unas semanas que no andaba por acá en Chihuahua, pero muy contento de estar con ustedes y con la gente que nos escucha, que nos recibe ahí en su hogar, en su trabajo, en su vehículo. Y pues, gracias por todo. Muy bien, José. Y Leonardo Mesa, muy buenas tardes. Sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes, todo un gusto aquí estar compartiendo la palabra y la reflexión otra vez con el equipo de los acertos a mediados del 2018, muy calientito año electoral todavía, parece que todavía estamos en campaña. Se fue 3 días López Obrador a descansar y estuvo ahí, y no vi cómo el desenlace de la gran cantidad de tabasqueños y de otras entidades del sur del país que se apostaron ahí en la finca de López Obrador. No sé si los atendieron, si no los atendieron, o en el caso que los hubieran atendido, ¿quién lo hizo? Es que era una fila enorme. Pues es un país de desahuciados económicamente. Con una enorme deuda con miles y millones de mexicanos que pues van a seguir haciendo fila en los meses por venir. Y ahorita, en el regreso de López Obrador, había gente afuera de la casa de la colonia Roma, trabajadores de Luz y Fuerza, trabajadores de lo que fue Ruta 100, total, ¿no? Todas las empresas desaparecidas y los trabajadores despedidos. Sí. De estas dos empresas. Ruta 100 era la que se dedicaba, pues no sé, yo creo que constituía como el 80% del transporte urbano de la Ciudad de México fuera del metro. Sí, lo desmantelaron hacia el final de la década de los 90 y bueno, todos esos asuntos pendientes van a ser reclamos permanentes hacia el gobierno de Andrés Manuel y pues se verá la capacidad de respuesta que tiene ante decenas, cientos de problemas que se van a estar ahí poniendo sobre la mesa. No sé, José no se va a acordar porque no, yo creo que todavía ni nacías, pero no sé si era el dirigente de Ruta 100 o el asesor jurídico principal de Ruta 100 del sindicato que se suicidó de 2 balazos en el corazón. Así fue, ese fue el dictamen forense. ¿Tú no te acuerdas, Leonardo? Sí, fue una nota extraña porque pues no se investigó. Manuel Domínguez, tengo muy presente el nombre. ¿Quién se dispara 2 veces en el corazón y la separación de 1 centímetro entre cada orificio? Pues era una cosa. Fueron los años que le siguieron a la finca del Encanto y a la Paca. Ándale. Esas intrigas alguna muy parte de nuestro auditorio, alguna parte podrá no entender esto de la Paca. ¿Tú sí supiste de eso? Sí. Pues que el subprocurador general de la República, que ya no me acuerdo cuál era su nombre, era uno de pelo chino,
Me imagino que de ascendencia, debe haber tenido ascendiente africano por ahí, porque era un pelo muy chino, muy pegado, muy cerrado, el subprocurador general de la República, y se consiguió una vidente para que le ayudara a encontrar el cadáver del desaparecido diputado federal Manuel Muñoz, que sigue desaparecido. Todavía implicado en el asesinato de Ruiz Massieu. No toques ese tema, es la presidenta del ahora partido sale a la memoria, pero bueno, todo eso como que se va guardando debajo de esas capas que construyen esos informes raros de 2 asesinatos en el corazón o una vidente para terminar de cerrar un caso. Esclarecer el de la investigación. No, ese era. Sí. Pues era prácticamente la noticia en Red Nacional. Era como el caso Stanley, como el caso de los miles que hemos tenido últimamente por ahí. Tuvimos el de la niña Paulette, que también acaparó los medios de comunicación. Y bueno, creo que los mexicanos estamos remasterizando este tipo de temas muy, muy complicados, pero pues al fin de cuentas creo que son temas que no dejan del todo contentos a la sociedad, sobre todo porque ya somos una sociedad un poquito más crítica. Los medios de comunicación han terminado de ser dueños de la mayoría de los hogares. Creo que ya con las nuevas tecnologías pues la gente tiene diversidad de leer, de estudiar, de investigar, y bueno, creo que estos eran temas muy antiguos porque obviamente los medios de comunicación acaparaban la información y era una versión oficial. Y ahora pues puedes investigar, aunque yo me he percatado, no sé si ustedes, pero me he percatado que una buena parte de los usuarios de las redes sociales leen la cabeza y nada más, y hacen comentarios profundos, sesudos, sobre las cabezas de una información, de una nota, de un comentario, y no se adentran al cuerpo de la información, que muchas veces es el que te da pues todo el sustento para poder opinar con un alto grado de certeza, o por lo menos de conocimientos, ¿no? Sí, finalmente pues el círculo rojo sigue siendo reducido en términos de los políticos, los académicos, los intelectuales que participan a profundidad del análisis político y se informan a profundidad. La generalidad de la gente no le interesa, o le interesa someramente informarse, y pues herramientas como el sitio que se dio ahora en el proceso electoral, verificando, bastante útiles por ciento, y esperemos que en adelante permanezcan, porque siguen circulando muchas noticias fake o análisis mal fundamentados o fundamentados a medias. Ya lo cerraron el verificado. No tenía información. Ya lo cerraron. Tú entras a la página y ahí te dice ya cerrado. Seguramente lo abrirán para el 2021, para el proceso electoral del 2021, pero ya lo cerraron. Pero indudablemente que fue una aportación enorme en la parte final de la campaña, ¿no? Que fue la que develó la gran cantidad de mentiras que Ricardo Anaya daba a conocer sobre todo en los debates presidenciales. Sí, una tras otra se las desmintieron, y se vio con mucha notoriedad cómo se intentaron construir campañas o contracampañas usando como eje una y otra vez la mentira, las notas fake que le llaman ahora en las redes sociales, y quizá la idea esa de la era de la posverdad planteada a partir del uso de las redes sociales y los medios en Estados Unidos pudiera estar clarificando, pero finalmente hay que tener claridad de que siempre hay la posibilidad de llegar a una certidumbre, ¿no? Y para eso pues hay que informarse y acudir a fuentes fidedignas, que en este caso pues hay que estar permanentemente persiguiéndolas, buscando la información ahí. Y uno de los temas que más han causado revuelos es esta propuesta de López Obrador de los salarios de los funcionarios públicos
que nadie debe ganar más de 108,600 pesos. Y yo vi a los del PRI preocupados por analizar qué les ocurrió. ¿Cómo fue que el tráiler que se les pasó por encima? Ya no saben. Están tratando de buscar las placas del tráiler que los atropelló. Pero a propósito de eso, a mí me pareció inteligente el discurso de René Juárez, presidente saliente del PRI, donde dijo que el electorado de manera contundente, así dijo, de manera contundente nos ha sacado de la responsabilidad gubernamental, en un discurso que pues sacó, para mí, provocó ámpula y que además yo renuncio, ¿saben qué? Aquí está, es una responsabilidad que yo ya la tenía y que salimos mal, aquí está la dirigencia del partido, ¿no? Sí, pues creo que también quedarte en el diagnóstico y en tratar de sacar el por qué salieron los resultados así, pues era algo muy, muy poco objetivo, ¿no? Creo que el PRI, incluso al inicio de la campaña, sabíamos que tenían cuesta abajo, todas las encuestas hablando de un Peña Nieto con una negativa de 8 mexicanos de cada 10, pues de entrada el candidato Mitt tampoco tenía mucho que hacer. Creo que, sí, que era muy difícil para el candidato tener un buen resultado. Y el hecho de que hayan tenido también una asesoría, por ejemplo, de Nuño, personajes muy, muy conflictivos, como Lozano, personajes que de entrada no le ayudaban mucho al candidato. Entonces, por muy buen candidato que pusieran, pues en realidad la carga pues era muy pesada, ¿no? Creo que de entrada al terminar la elección, creo que lo único que estaban buscando es no perder a esos diputados, esos senadores, quedarse con su voto duro, y creo que los daños menores posibles eran lo que ellos asimilaban, que una derrota pues era muy obvia. Y bueno, creo que al PRI le toca ahora renovarse o morir, como en todas las cosas, en todos los ámbitos, ¿no? El que no se renueva, el que no cambia, pues básicamente se queda estancado. Y bueno, creo que en el Estado también pues hubo una elección muy bien por la ciudadanía al momento de votar. Y bueno, creo que todos tienen en el caso del PRI sacar sus propias conclusiones respecto al proceso electoral. Creo que de entrada en verse en el espejo de algunos partidos que perdieron su registro. En el caso del PAN, por ejemplo, en Tabasco, lo comentaban ustedes ayer en vivo en el programa con los compañeros. Entonces creo que es un momento en el que tienen que ir revisando sus procesos y hacia dónde van y qué es lo que quieren. Sí, un saludo a don Adán Hostos, que Claudia, la nueva presidenta del PRI, así se la presentan, Claudia Ruiz Macié Salinas de Gortari. Bueno, pues en realidad ella su nombre, me imagino que en el acta de nacimiento debe decir Claudia Ruiz Salinas. Yo no recuerdo a don Raúl Salinas, el padre de Carlos Salinas era Raúl Salinas. Era un solo apellido. Era un solo apellido. Y el de Gortari, pues viene de la mamá de la esposa de don Raúl Salinas, madre de Carlos Salinas y de Raúl Salinas. Y incluso había un intelectual de izquierda pariente de esta señora, Elí de Gortari. Elí de Gortari. Sí, ¿verdad? Entonces, ya poco visible en los últimos años, pero todavía hasta el 2010 todavía aparecía, pero ya con muy pocos trabajos hacía ensayos, ¿no? De ciencias políticas. Es sociólogo, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. Sociólogo, politólogo. Entonces Claudia Ruiz Macié, pues es hija de José Francisco Ruiz Macié, exgobernador de Guerrero, y que fue asesinado cuando era diputado federal electo, y que en ese momento ya lo habían nombrado el coordinador de los diputados federales del PRI, había sido presidente del Comité Nacional, ¿no? Y la genealogía de los Salinas atraviesa toda la década de los 90, el foxismo,
atraviesa también el Calderonato y hasta llegar a la postulación en la presidencia de Claudia Ruiz Massieu, lo que denota los hilos que todavía tiene la posibilidad de mover Carlos Salinas de Gortari después de lo apabullante que fue su salida de la presidencia en términos de la crítica que se dio por el alzamiento zapatista, por la crisis de 1994, por la confrontación con Zedillo. A él lo terminó beneficiando la llegada al poder del panismo, con quien estableció negociaciones una y otra vez. Y ahora, pues, algunos analistas dicen que es el que está detrás de Claudia Ruiz Massieu y que en un momento determinado el que pudiera estar aprovechando esta debacle del PRI, que si bien es cierto, por René Juárez estaría aceptando la derrota que se da, pero una cosa es aceptarla y otra cosa es asimilarla. Y René Juárez, en este momento estoy tratando de ubicar, pues sí formó parte del gobierno, muy joven, del gobierno de Francisco Ruiz Massieu en Guerrero. Si no me equivoco, creo que fue diputado local en esa época con el gobernador Francisco Ruiz Massieu, padre de la actual presidenta, que es sobrina de Carlos Salinas de Gortari. Ella es hija de ese matrimonio. No, Adriana, no recuerdo el nombre de la mamá, pero ella debía ser Claudia Ruiz Salinas, ese es su nombre verdadero. Y que en el sexenio de Peña estuvo en Relaciones Exteriores junto con Mid. Ahí hubo un intercambio. Pudo tener en ese momento una salida decorosa. Sí. Creo que en ese momento fue ahí un movimiento que tuvieron interno con Relaciones Exteriores, que también fue muy complicado para ella estar en Relaciones Exteriores. Recuerden aquella... Pues la invitación. Ella se opuso a la visita de Donald Trump pero también, y filtró la información a los medios. Así es. Y de la manera en la que se tejió ese asunto. Sí, pero también el asunto que fue en Egipto con unos visitantes mexicanos y que fueron confundidos y también creo murieron ahí unos mexicanos. También, sí, cierto. Entonces creo que no le fue nada bien en Relaciones Exteriores y sobre todo también con la gran cantidad de mexicanos que fueron deportados. Entonces creo que también no llega así como con un buen currículum a la dirigencia del PRI. También quizá también rompe un esquema, ¿no? De siempre tener hombres en la dirigencia. Y por primera vez, no sé si... No, Beatriz Paredes había sido dirigente. No, ya va varias, sobre todo en esa, así como ella llega de secretaria general, ha habido varias, hay una que fue una coahuilense, también fue presidenta. Luego la yucateca Dulce María Sauri Riancho también fue presidenta. También fue presidenta. María de los Ángeles Moreno. Sí, en cuestión de género el PRI no... Ha sido el más avanzado, ¿no? Sí, extrañamente el más avanzado. Más avanzado que los otros dos partidos. Cuando el poder les alcanzaba para repartir bastante. Sí. Ahora, pues ya se verá las maneras en las que se reparten lo que les va quedando a la mano. Los despojos del PRI. Dice don Adán Hostos, miren, dice, el apellido no afina. Para hacer transformación, el pueblo en su información le llega olor a Salinas. Vámonos. Gracias en esfuerzo. Sí. Y le mando saludos a César de las Casas y Tere Anchondo, que hace unos momentos hablamos, dice que todas las tardes nos escuchan. Y Ana Rojas, que ahí está comentando que no solamente la gente está haciendo especulaciones, sino también, ahorita le digo qué es lo que exactamente dice Ana Rojas. Dice que muchos intelectuales del Círculo Rojo tampoco se informan y adentran en los temas y solo contribuyen a la rumorología. Y pone de ejemplo el artículo publicado hoy por Héctor Aguilar Camín en Milenio. No, él no está desinformado, Ana. Al contrario, está muy informado y tiene una opinión contraria. A propósito de esto, ¿no? De los salarios, nos desviamos un tanto. Nos salimos un poquito. Pero ya, a mí ya lo que me casi me saca de quicio es la declaración del secretario general de gobierno de Chihuahua. Perdón, César Jauregui, pero eso no se vale. De decir que somos autónomos. Que somos autónomos, que el gobierno de Chihuahua
Aquí están, tenemos para nuestros usuarios, nuestros televidentes, tenemos en los salarios mínimos anuales de los... ¿De quiénes son, César? Son salarios anuales brutos de los magistrados presidentes y salario mínimo anual. Ahí es un comparativo entre diferentes países que ha estado circulando mucho en redes sociales. Está España, Irlanda. Y somos campeones, ¿verdad? Sí, somos campeones en pagar mucho a los magistrados y en pagar poco al salario mínimo de la gente del pueblo. Son dos gráficas, en una de ellas es la de los magistrados y somos campeones, ahí superamos a todos. Y la otra gráfica es el salario mínimo anual, el de los trabajadores, y de esa gráfica pues somos, no pintamos. Ahí ni siquiera pintamos ni para el tercer partido, si fuera campeonato mundial, no regresarían después del primer partido. Y entonces... pues César Jáuregui dijo que somos autónomos para fijar el salario y el artículo 127 de la Constitución dice expresamente todos los servidores públicos de la Federación, los estados, los municipios, los fideicomisos, de todos están bajo esta norma. Nadie puede ganar más, no va a tener un salario superior al del presidente de la República y además dice el artículo 127, no, es el otro César Jáuregui. Este es César Jáuregui Moreno que estamos viendo. Hay César Jáuregui Robles, es el secretario. Yo ya me eludí esa discusión de cuál es el César Jáuregui bueno y el malo. Y entonces, además el artículo 127 ordena a las legislaturas de los estados, ahí lo tienen ustedes, es el secretario general de gobierno, César Jáuregui Robles, que fue miembro del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, el consejo que revisaba la actuación de los magistrados, de los jueces de distrito, de los magistrados de los tribunales, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que por tanto este hombre debe saber la Constitución General de la República hasta de memoria, con punto y coma. Mínimamente, ¿no? Sí. Ya para no hablar del resto de la legislación, y dijo que el gobierno de Chihuahua puede fijar, somos la autónoma república soberana de Chihuahua y nosotros fijamos los salarios y aquí pueden los funcionarios de Chihuahua ganar más que el presidente y qué. Vamos a corte y al regreso los comentarios de José Daniel Aguirre y de Leonardo Mesa en la tarde de los acertos. Acerto Radio, un espacio dirigido por Georgina Torres. En un momento regresamos. And sit down.
Acerto Radio, el espacio donde la noticia se convierte en reflexión y opinión. Continuamos. Dice el señor Jorge Gómez, dice que López Obrador se va a rebajar su salario en un 60%, que espera que en sus prerrogativas también se rebaje el 60%. Pues es probable, estábamos haciendo cuentas aquí fuera del aire, si Morena, que tiene el 42% de la votación, va a recibir alrededor de 1,700 millones de pesos el próximo año, el total de las prerrogativas de los partidos puede ser alrededor de los 6,000 millones. 6,000 millones de pesos, y es muy probable que presenten iniciativas de ley para disminuir las prerrogativas de los partidos, y vamos suponiendo que se los disminuyan a la mitad. No pueden disminuirlos más, hay que decirlo también. Para el funcionamiento de los partidos y menos en el sistema de financiamiento de los partidos, que no aceptan financiamiento privado, ¿no? Obviamente es público. Y entonces eso va a bajar a 3,000 millones. Es decir, bajarle las prerrogativas a los partidos políticos implica alrededor de 3,000 millones de pesos, nada más. Pero bajarle el salario a todos los funcionarios de primer nivel. 35,000, ¿no? Hablando de 35,000. Entre 25 y 35,000 millones. 35,000 funcionarios ganan más que el salario propuesto por López Obrador, y eso significa un ahorro de 25,000 millones de pesos. Así que las cuentas que hizo el gobernador Javier Corral dice que sería mejor quitarle las prerrogativas a los partidos o disminuirlas que bajar el salario de los funcionarios, de los altos funcionarios federales. Tampoco es cierto. Pero si eso lo trasladamos a los estados, bueno, los diputados locales, los ministros, los magistrados del Poder Judicial de Chihuahua, los funcionarios altos, medios de los gobiernos de los estados, de los municipios, los presidentes municipales como de unos 20 o 30 municipios del Estado de México, los regidores y los síndicos van a sufrir. El síndico de los Reyes La Paz gana 300,000 pesos al mes, el síndico. Bueno, esa está la realidad que tenemos, Josué. No, pues desde hace unos años que Morena llega al escenario político con esta consigna, ¿no? De reducir los costos. Incluso los primeros diputados y llegaron con un 50% como donativo a la educación. Y bueno, creo que de alguna manera el empezar después de la elección con esta sinergia Andrés Manuel en los medios, esta actividad que parecía que no había terminado la campaña, ¿no? sino que seguía en entrevistas, seguía en mesas de trabajo, seguía contactando empresarios y iniciativa privada, y vimos prácticamente ya un presidente electo después de la elección, reuniones, mesas de trabajo, pues tocando estos temas tan importantes como es el ajustar los presupuestos, ¿no? Creo que de entrada, ahorita lo más cercano es llegar a diciembre y que se proyecte ya el presupuesto de egresos del 2019 y ver hasta dónde puede reducir el gobierno federal en cada una de sus partidas y ver exactamente hacia dónde va a ir este dinero, ¿no? Creo que de entrada son muy buenas noticias. Creo que obviamente iba a haber estos golpeteos, estas resistencias de todos los funcionarios que están acostumbrados a tener estos privilegios. Y bueno, yo creo que de entrada el tener 25,000 millones que no tenías y que ahora los puedes contemplar y los puedes dirigir, y sobre todo el debate, ¿no? De dónde quitar y dónde reacomodar, pues de entrada es un ejercicio bastante sano. Creo que estamos en una situación complicada, vamos contracorriente en todos los aspectos, fiscal, financiero, de empleos, de educación, y bueno, el reto es demasiado grande. Creo que Andrés Manuel, regresando de sus vacaciones estos 4 días, va a generar ya una nueva agenda más marcada, más extensa respecto a este tipo de cosas. Y bueno, creo que la cuestión educativa y la cuestión de los empleos, los jóvenes, y sobre todo este ajuste financiero, pues creo que es un ahorro considerable. Ahora, hay una polémica muy intensa a propósito de los salarios de los funcionarios públicos, que está centrada en que perdería calidad la función pública o los funcionarios públicos en virtud de que se bajarían los salarios muy
de manera pues muy drástica, ¿no? Drástica, y que eso haría que cuadros muy preparados no quisieran entrar a la función pública. Y se habla sobre todo de los cuadros que van de Hacienda al Banco de México y algunas otras dependencias que requieren técnicos, pero que para mí los funcionarios de Hacienda permanentemente han sido las vacas sagradas de la federación, ¿no? Ganan cantidades enormes. Pues es muy relativo la afirmación. Habría que entrar al debate sobre el concepto del servicio público, porque finalmente todos ellos son servidores públicos. Sí. Y habría que ir indagando sobre la manera en la que se concibió como un puesto gubernamental en Hacienda o en el Banco de México o en la Suprema Corte de Justicia llegó a tener como idealización, porque es eso, niveles salariales estratosféricos que vemos aquí en el comparativo de ensueño. Resultan absurdos, compararnos con Suiza, con Dinamarca, con Alemania. Y en esos términos, un dato que pudiera orientarnos y en un comparativo es la entrada del gobierno de Vicente Fox hacia el mes de junio, julio del 2000. Él contrató a headhunters, cazadores de cabezas o cazadores de talentos, sí, para ubicar a personas clave en puestos de nivel alto en el gobierno federal. Y bueno, los cazadores de talentos operan en las empresas y buscan perfiles y a partir de los cuales dar contrataciones. Pero también Vicente Fox como empresario tenía una idea en ese sentido empresarial. Ese es un indicio que nos da cómo el espacio del servicio público pero empezó a tener como comparación el servicio o las posiciones que se juegan en la empresa. Uh-huh. Pero un servidor público no hace el mismo trabajo que hace una persona que labora en una empresa como funcionario de X nivel. O sea, ahí habría que entrar a debatir en ese sentido. Y el argumento de la baja de la calidad, de la presunta baja de calidad, o lo que en algún momento también refirió Lozano en una declaración que dio en enero del 2017, sí, de que si no alcanza, bueno, por lo que les quede robar, son argumentos reactivos a una medida que va a afectar de lleno intereses de tipo monetario. A eso es a lo que habría que ir. Y no hay en este momento ningún argumento, ninguna evidencia en concreto que nos diga que bajarle el salario a esos funcionarios va a repercutir negativamente en la eficacia en el trabajo gubernamental. Salvo que de motu propio quienes estén ahí trabajando estuvieran teniendo un desempeño menor que el que pudieran tener con un salario más alto, pero esa sería una discusión ética en términos de lo laboral, o salvo que renunciaran y que quienes contraten en un momento determinado no tengan la capacidad de hacer el mismo trabajo que haría quien lo hace con un salario más alto, pero esa es una discusión muy relativa. Pero hay una discusión que sí se va a presentar y que está, desde el punto de vista jurídico, quién sabe cómo se resuelva. La Constitución dice que a nadie se le puede disminuir el salario. Y entonces en ese lugar estarían pues, todos los funcionarios que hoy lo son en la administración de todos los niveles. Y lo planteó eso Diego Valadez, y ya planteó con salidas y cómo se presentarían las controversias constitucionales. Y entonces él dice, a ver, pues sí, eso dice la Constitución, pero otro artículo de la Constitución dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y frente a eso, dice, va a privar el derecho de la sociedad, es decir, el derecho más general, que es el de ningún funcionario puede ganar más que el presidente, que el derecho personal particular de una persona o de un grupo de personas. No, estoy pensando en los ministros de la Suprema, que ganan cerca de 600,000 pesos mensuales,
600,000 pesos mensuales ganan. El secretario de la Cámara de Diputados gana cerca de 300,000. Y los directores generales en la Cámara de Diputados ganan arriba de 200,000. Entonces, y entonces plantea esto Diego Valadez. Pues es una controversia constitucional. Sí, desde luego. ¿Y quién la va a resolver? Los ministros de la Suprema Corte tendrían que eximirse. Y luego hay otra controversia, dice. Vamos suponiendo que, a los fiscales o a los jueces de distrito que ya están, les disminuyen, a eso se quedan con su salario. Pero a los nuevos jueces, que se les adjudique un salario menor que al que ya estaba antes, dice, entonces también va a caer en una contradicción constitucional que establece que a trabajo igual salario igual. Y entonces va a tener que eso resolverse por medio de una controversia constitucional y que tendrían que resolver los ministros de la Suprema Corte que están vivamente interesados en el tema, ¿no? Sí, pues son temas bastante complicados, complejos. Y ahorita que escuchaba todo el argumento aquí del compañero, lo transportaba a la reforma laboral, y a la reforma educativa, en donde ya los maestros entran a un esquema de evaluación y de puestos y de trabajos. Y la verdad entiendo como que este ajuste de salarios debe ser algo muy parecido, en el sentido de que es una reforma en la cual el gobierno entra a un esquema de austeridad y en el cual tenemos que redireccionar todos los esfuerzos en todos los esquemas para poder tener un mejor resultado. Y bueno, yo creo que de entrada la viabilidad o resultado de lo que tenga el gobierno federal los próximos 6 años, pues va a estar en las formas que le demos a cada uno de los funcionarios, en la forma de trabajo que se dé. Entonces yo creo que sí es un tema bastante complejo, pero es necesario, es urgente. Creo que la gente que en este momento tiene un salario mínimo o el conflicto también de decir, oye, no podemos subir los salarios porque afecta a la inflación, pero por otro lado no puedes ajustar los salarios tan exorbitantes de esos funcionarios. Y bueno, el dilema es que los ciudadanos quieren ver realmente que todo tenga un orden, todo tenga una viabilidad para que podamos ir trabajando los próximos 6 años. Y por otro lado, y porque ya nos queda un poco tiempo, este asunto de la multa al PRI por el tema de los descuentos a los empleados del gobierno de Chihuahua, que los hicieron aparecer como cuotas para el Comité Nacional, para el comité del PRI, el Comité Estatal y Comité Nacional. Y que incluso puede llegar hasta Manlio Fabio Beltrones, en virtud de que es el Instituto Nacional Electoral el que acredita la existencia de esa irregularidad, que es por el lado de lo electoral y que ya está caminando en el lado de lo penal. Juan Carlos Gutiérrez está en la cárcel. Pero ese es un asunto. El otro es el de la multa a Morena de 197 millones de pesos por la creación de un fideicomiso, y que el INE llegó a la conclusión, con excepción de un solo consejero electoral, de que había cometido irregularidades electorales. Pero yo leí la parte de la resolución del dictamen del INE, y ahí dice que no fueron usadas las prerrogativas de Morena, el dinero que se le da al Morena para el uso electoral, que de ahí no tomaron dinero para el fideicomiso para beneficiar a los damnificados de los terremotos, y que lo que encontró es que militantes y dirigentes de Morena aportaron, empresarios también, aportaron dinero al fideicomiso, y que el fideicomiso entregó dinero en efectivo, con el 44% de lo que recibieron, lo había entregado a los damnificados, y que eso constituía la posibilidad, dice así, de un delito, de una irregularidad electoral, razón por la cual sanciona a Morena, y ahí viene la discusión. Y a mí me parece que es una discusión que debe tener como ejes: primero, ¿cometió delito electoral, sí o no, Morena?
Hay algunos indicios ahí que están en el debate. El primero es el elemento de que no se usó dinero del partido para financiar ese fideicomiso. Hay otro argumento que domicilia el fideicomiso en la dirección del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en la Ciudad de México y que los apoderados legales son miembros del Morena. partido de Morena. Pues hay información encontrada Pero en ese no sentido. dirigentes. No dirigentes. Y lo que se observa aquí son interpretaciones diferidas. El balance que yo hago en lo personal es que una parte defiende el aspecto legal estricto de lo que es la norma electoral en la aplicación de la misma, que ese es el planteamiento que se hace desde el INE. Y hay otra parte que aparece en el artículo de Juchín en la mañana el día de hoy, Juchín, en Reforma, el día de hoy, que plantea una defensa ética, justa. Entonces, lo que yo concluyo así en términos estrictos es: no todo lo legal es necesariamente justo, o sea, en términos de la ética, sí. Pero no todo lo justo es necesariamente legal. Y en este caso, probablemente Morena haya incumplido algunos de los elementos finos que están ahí en la reglamentación de la ley del INE, que pudieran ser debatibles, desde luego, ¿verdad? Y yo creo que más que del INE, de lo fiscal. Probablemente también. La integración y el funcionamiento del fideicomiso, porque yo lo que vi que no hay dirigentes de Morena, no hay resolución del partido Morena para establecer el fideicomiso. Fue un pronunciamiento, lo hicieron. Y uno de los elementos que faltó aquí fue transparentar el fideicomiso. Sí. Que bueno, eso se debió haber dado antes de que se diera lo que está haciendo el veredicto inicial del INE. Y el reclamo que se hace, bueno, es de dónde salió ese dinero y de qué manera se aplicó. Eso va quedando en tela de juicio. Y ya en la mañana también circularon videos de personas que declaran haber sido beneficiarias de ese fideicomiso con un apoyo de 2,600 pesos. Pero eso es posterior al planteamiento del INE sobre este caso y a la judicialización ya del caso en sí, ¿no? Debía haber sido antes el proceso para transparentar ese fideicomiso. Okay. Y luego hay otros aspectos, José, entre ellos, por ejemplo, que el INE jamás llamó a declarar a los integrantes del Consejo Técnico del Fideicomiso. Sí, de hecho, la nota... y luego otra, antes para darte más elementos. Y la otra, que poco se enfatiza en ello, es que una buena parte de las aportaciones, no recuerdo qué porcentaje, pero es un alto porcentaje, la hicieron los diputados y senadores de Morena. De sus salarios. De sus salarios, en aportaciones de 200, 300. La senadora de Campeche, ¿cómo se llama? Laida Sansores. Laida Sansores, 981,000 pesos aportaron de sus salarios, de sus ingresos a este fideicomiso. Me parece que ahí el problema fue no actuar de acuerdo con las normas financieras o fiscales, ¿no? Sí, José. Sí, pues mire, la nota de Reforma me parece que es muy puntual, bastante... me parece que hay muchos elementos para poder entender el tema. Creo que de entrada, antes de esta nota, creo que sí había muchas dudas respecto a cómo se estaba estructurando el fideicomiso. Creo que de entrada no quedaba muy claro si el fideicomiso lo formó Morena, si el fideicomiso lo generó AMLO, si se entregó realmente el dinero. Entonces como que había muchas preguntas en el aire que no quedaban muy, muy claras. Después de este artículo, y como yo lo entiendo, es que el fideicomiso aparece de una necesidad, de una urgencia, que después del sismo de septiembre no había una vía para hacer llegar los recursos a las personas afectadas, y que de entrada lo más inmediato fue formalizar este fideicomiso llamado por los demás, y que de entrada en una cuenta de un banco llegaran estos recursos de toda la República y de que ahí se pudieran hacer llegar. Creo que de entrada el fin no era manejar recursos del partido, no era el fin
manejar Aunque sí dijo López Obrador, en uno de los debates, sí dijo que vamos a invertir o a gastar, no sé qué tanto, creo que la mitad de las prerrogativas en ayudar a los damnificados. Ese anuncio sí lo dice. En ese momento creo que estaba como el calor de las campañas y rápidamente fue así como que a bote pronto la propuesta de ofrecer un 20% de las prerrogativas del partido. Ándale, 20%, y luego después cierto. salió el PRI, y luego después salió el PAN y se fue así como que manejando ya un discurso de a ver quién da más y al final creo que todo quedó en una propuesta pero no hubo un seguimiento. De entrada creo que coincido con ustedes aquí en la mesa respecto a que no había quizá un formato transparente y llegar a los puntos legales en los que el INE estuviera conforme, pero también a la vez el documento, el artículo de reforma dice que tampoco el INE participó en esta investigación, ¿no? Básicamente tomó el veredicto, dio la resolución y avanzó. Creo que no se metió tampoco en investigación, como lo decía también aquí el compañero, de las personas que fueron beneficiadas. Y pues bueno, yo creo que todavía habría que esperar la resolución de los posteriores juicios. Creo que de entrada Morena va a buscar que sean las resoluciones finales, me imagino que en los tribunales. Pero bueno, de entrada creo que hay una tranquilidad en que todo esto va a terminar bien. Pues es un asunto que va, según mi opinión, va a tener más consecuencias, no solo en este aspecto así concreto de lo de Morena, sin una evaluación de los fideicomisos que existen del gobierno federal y en lo general de fideicomisos en todo el país. Sí, en los 50 planteamientos de López Obrador, el número 18 es el que toca el asunto de los fideicomisos. De los fideicomisos. Prácticamente desaparecerlos. Es que es la opacidad plena, los fideicomisos. Creo alrededor del 82% de los fideicomisos no hay transparencia en el uso de los recursos, el destino, y es la mejor manera para ocultar el destino final de los recursos públicos, en todo caso, de federales, estatales. Sindicales también. Sindicales. Sí, es una figura muy recurrida. Tu dirigente histórica tenía un fideicomiso también. Varios fideicomisos. Silvester Gordillo. Sí, de la corrupción que se destapó con Bima, porque a partir de un fideicomiso para la construcción en la mediados de la década de los 90 y fideicomisos recientes con el gobierno de Vicente Fox también, que son bolsas de dinero a las que con toda facilidad le meten la mano y se pierde la huella de los recursos por la misma configuración financiera de la figura del fideicomiso. Y pues sería un acierto desaparecerlos. Y en el caso de Morena, pues se tendrían que aclarar el asunto de la manera en la que se financió el fideicomiso y el destino de los mismos recursos. Se entiende que haber entrado Morena a la lógica que se proponía por parte del INE, pues era renunciar a las prerrogativas en el mes de septiembre, octubre del año pasado, posterior al sismo, y luego entregarle los recursos al gobierno federal sin ninguna garantía de que esos recursos se aplicaran de manera correcta, o en el entendido de que acababa recién de suceder el fraude en el Estado de México, clarificado con toda la mano de las finanzas del gobierno federal y estatal ahí posicionando a Del Mazo en la candidatura al gobernador. Pues Leonardo, ya nos vamos. Todo un gusto aquí estar compartiendo. Pues muchas gracias, Leonardo Mesa, muy buenas tardes. Y a Josué Aguirre. Doctor, como siempre es un gusto, un saludo a toda la gente que nos permitió llegar. Nos faltó el tema de Juárez. Sí, pues un tema bastante interesante. Está muy, muy interesante y sobre todo pues porque allá estuve casi 12 días en el reconteo y bueno, creo que me queda la satisfacción de que estuve ahí, sé cómo funciona. ¿Tuviste los votos? Sí, yo vi los votos, estuve ahí en la cuestión de los votos reservados también, que fueron bastantes, y la cuestión legal, ¿no? La poselección. Creo que lo que platicamos ahorita fuera de cabina era que posiblemente el gobierno del estado tome control como un consejo ciudadano en Juárez de resultar las impugnaciones y todo esto. No, eso tendría que anularse la elección. Pues en un dado Pero caso, ¿a poco hay suficientes anomalías para legalmente anular la elección? No creo. Pero pues en el peor de los escenarios Porque están impugnadas 75 casillas por menos, parte de cada... son 120, menos de 200 entre los dos.
y las casillas fueron 1990. 92. Sí. 1992. El 20% tendría, para anularse la elección, tendría que ser más de 300, casi 400 casillas para poder anular la elección. Ajá. Creo que no hay elementos para anularla. Los votos son más o menos de 970, 980 votos que estaban arriba el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Pues bueno, esperar. Bien. Bueno, pues la próxima semana lo conversaremos. Claro que sí. Sí, y eso es todo. Muchas gracias, José Aguirre. Un saludo y Leonardo Maiza en esta tarde de los acertos. Y eso es todo en su programa Acerto Radio, el espacio donde la noticia se convierte en reflexión y opinión. Muchas gracias al equipo de los Césares el día de hoy. Hicieron posible nuestra transmisión en audio y video, las redes sociales, la transmisión a través de internet, de radio, por supuesto. Le agradecemos a las 7:30 la transmisión del segundo partido entre los Dorados y los Soles de Ojinaga, ¿verdad? Pero ayer ganó Ojinaga. Bueno, pues a las 7:30 siga la transmisión aquí en esta estación, en nuestras frecuencias, y usted y nosotros tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Además hay otra cosa, que Juan Enrique López, no sé si merecidamente o no, se va a descansar, o ya se fue el día de hoy, y un servidor lo sustituirá durante la próxima semana. Entonces tendré doble jornada la próxima semana. Entonces el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde en el programa No Le Cambie, aquí un servidor lo conducirá, y a las 6 de la tarde, como todas las tardes, las de Acerto, el lunes próximo con los Dachos y Afines, y la discusión sobre todos estos aspectos de la elección presidencial. Hasta entonces. GRD Multimedia presentó Acerto Radio, el análisis periodístico en la voz de los expertos. Acerto Radio, convirtiendo la noticia en reflexión y opinión. Un espacio dirigido por Georgina Torres. Lo esperamos de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Antena 102.5 FM.